Hola, buenos días. Qué gusto encontrarnos de nuevo en este amanecer, iniciando una nueva jornada. Hoy es el último día de este 10º mes del año. Nuestro Señor ha sido bueno con nosotros. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos ahí su like. También le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Padre y buen Dios, gracias por este día que nos estás regalando, por la vida, por la oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Sabemos que algunos van a creer, muchos no creerán, Señor, pero danos el valor que tu Espíritu Santo nos ayude a ir y pregonar tu evangelio. Bendice también este momento de estudio, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo número 4. Pedro había dicho a aquellos que le estaban escuchando que por ignorancia habían matado a Cristo. Pero hubieron aquellos también que con premeditación lo habían hecho, y de ellos iniciamos hablando desde el verso 1 del capítulo 4 del libro de los Hechos. Mientras ellos hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Aquel día primero, cuando Pedro predicó, se habían bautizado 3,000, y ahora ya eran como 5,000. Rápidamente se diseminaba la palabra de Dios y crecía el número de sus discípulos. Aconteció al día siguiente que se reunieron. Rápidamente se diseminaba el evangelio de Jesús y crecía el número de sus discípulos. Verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro hablando lleno y con el poder del Espíritu Santo sobre el evangelio de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Así también nosotros seremos llenos del Espíritu Santo y hablaremos en este tiempo, aún para los incrédulos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslo, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios,
porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Querían acallarlos. Pero cuando uno conoce a Cristo y cuando uno ama a Cristo, cuando uno es lleno del poder del Espíritu Santo, no podemos callar. Verso 23. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Citando aquí el Salmo verso 1 y 2. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con valentía la palabra de Dios. Hermosa oración. Ellos no le piden a Dios que los proteja de aquellos que están en contra de ellos, sino que le piden al Señor que les conceda valentía para hablar su palabra. ¡Qué hermoso! Eso deberíamos pedir hoy, no renegarnos por los tiempos malos que vivimos y decirle: Señor, cambia estos tiempos, sino: Señor, danos valentía para hablar tu palabra. Verso 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. El Espíritu Santo actuando en ellos. Estaban unánimes. Si hoy le decimos al pueblo adventista: hay que vender todo y tener todas las cosas en común, muchos no creerán, porque esto no viene de hombres, esto viene del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo se ha derramado con poder en la lluvia tardía, vamos a realizar estas acciones y mucho más aún, sabiendo que Cristo viene pronto y que en este mundo o de este mundo nada llevaremos. Y así vino este Bernabé, de quien también hablaremos mucho más adelante en este mismo libro. Vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Hoy, por lo menos, estamos siendo fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Si ni siquiera en eso lo estamos siendo, entonces meditemos. ¿Cómo queremos que el Espíritu Santo actúe con poder en nuestras vidas? Para meditarlo en esta jornada, mi Padre, gracias porque solo tú das el poder para predicar tu palabra.
Hoy no queremos poder para ninguna otra cosa. Sí, pedimos, Señor, que cambies muchas de las situaciones difíciles que se viven en este mundo, pero sabemos y entendemos que vendrán cosas peores. Por eso, al igual que los discípulos y apóstoles de aquella época, pedimos poder de tu Espíritu Santo para pregonar tu palabra. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Nos ayude a meditar durante esta jornada.